Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Jurídico. Este es el programa donde exploramos en profundidad todos los aspectos legales relacionados con la propiedad horizontal, ofreciéndote el conocimiento necesario para entender y manejar las complejidades jurídicas de este ámbito. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que cada semana estemos aquí con ustedes. El DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. MC Do It Pty, asesoría y administración de propiedad horizontal. Radio Voz PH. Comenzamos. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos nuevamente en la tarde de hoy a nuestros Jueves Jurídicos. En la tarde de hoy me acompaña mi compañero de fórmula, Roberto Ordóñez. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Ana Belén? Muy buenas tardes. Gusto de estar nuevamente contigo acá, volviendo al espacio original en la tarde, rico en esta tarde así sabrosa, para discutir sobre temas de importancia. Así es, así es. Los que ya nos han venido escuchando a Roberto y a mí los diferentes jueves jurídicos, hemos compartido con ustedes, poco a poco hemos venido dando como una introducción, por así decirlo, al régimen de PH, ¿verdad? La nueva ley de PH y los temas nuevos que tienen. Comenzamos hablando en las 2 semanas anteriores del jueves jurídico en principios rectores. Y en la tarde de hoy quisimos comentar, vamos a hablar sobre un tema que no solamente es un tema jurídico, Roberto, sino es un tema práctico, porque vemos realmente, y tú como administrador, imagínate, debes verlo a día, es el derecho al debido proceso. Ese es nuestro tema en la tarde de hoy de Jueves Jurídico. Mira, a diario, y no solamente en propiedad horizontal, yo creo que en cualquier ámbito el debido proceso es importante. En el caso de la propiedad horizontal está descrito dentro de la norma también como parte de uno de los principios, es el número 2 de los principios del artículo 2, que es el derecho al debido proceso. Lo citamos un segundito, que las actuaciones de la Asamblea de Propietarios, Junta Directiva y el administrador referente a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones deberá atender a los principios del debido proceso, el derecho a la defensa, contradicción e impugnación. ¿Por qué se da esto? Más que todo, porque en la práctica, y lo hemos visto no solamente a nivel de administrador, sino también a nivel de junta directiva, sobre algunas acciones que se cometen o distorsiones sobre algunos abusos. Entonces, por partes y partes. Ojo, no podemos en este momento decirlo que uno tiene más que el otro, cuando hemos visto en la práctica y en casos de compañeros, de colegas que han sufrido algún tipo de acoso o de abuso por parte de una junta directiva a la hora de ser tratados. Y también hemos tenido quejas de colegas que también han sido abusadores, ¿no? Extralimitándose dentro de lo que es su poder y sus funciones con el tema del debido proceso. El debido proceso no es más que un principio que garantiza cualquier acción tomada dentro de un régimen, ¿no? En este caso del régimen de propiedad, y aquellas que afectan a los derechos de los propietarios. Entonces sabemos que hay deberes y hay derechos, y sobre eso tenemos entonces que respetarlo en qué forma se van a llevar a cabo. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Y también es importante mencionar que el derecho al debido proceso, muchos que nos estén escuchando se estarán preguntando, al debido proceso referente a qué tema. Y es referente a las multas. Van unido al tema de las multas que se ocasionan los propietarios o los residentes en el tema del PH. Es muy importante mencionar aquí que el derecho al debido proceso, ya lo mencioné, es el tema de las multas. ¿Y dónde deben ir las multas establecidas? No tanto en el reglamento de copropiedad, sino en el famoso reglamento de uso, que hago la salvedad que muchas veces, y lo menciono porque me ha pasado, Roberto, que me llaman, creo que lo mencioné en el jueves pasado, que por favor le analizara un reglamento de uso. Les dije, mándenmelo para podérselo actualizar a la nueva ley de PH,
que, ojo, es importante, y me mandan el reglamento de copropiedad. Entonces hay que estar anuente que son dos temas diferentes. El reglamento de uso, ¿qué es? Es el reglamento que emite la Junta Directiva y posteriormente va a ser aprobado por la Asamblea, que sabemos que es el máximo organismo. ¿Pero por qué es tan importante el reglamento de uso? Porque es donde se establece todo el tipo de cómo se van a mantener las áreas comunes. O sea, es el reglamento que ven día a día tanto los administradores como los propietarios. El reglamento de copropiedad es el reglamento que está inscrito en el registro público, pero ese reglamento no es el que se maneja día a día. El que se maneja día a día es el reglamento de uso, que no está inscrito en el registro público, sino que es el que emite la Junta Directiva, siempre y cuando no haya contravención de la Asamblea de Propietarios, y la Asamblea luego lo va a aprobar. Y en ese reglamento de uso es donde se van a establecer las multas. Y, ojo, el debido proceso también de cómo se deben aplicar, ya sea al propietario o también a los residentes, porque no en todos los casos están los propietarios viviendo en dichos PHs. Sí, eso es correcto. Recordemos también que el reglamento de uso no puede ir por encima del reglamento de propiedad, ni tampoco puede ir por encima de lo que dicta la norma que marca la ley de propiedad horizontal, ni tampoco la ley de propiedad horizontal, o por lo menos este tipo de reglamentos, vaya en contra de la Constitución política. Si nos vamos un poquito más atrás, hilando un poquito, aquellos que hemos leído algunas cosas, sabemos que el debido proceso está incluido en la Constitución. Entonces, nosotros, eso simplemente está extrapolado de que también existe esa forma. Desde la petición a tener información, hasta en la forma, como lo dijo Ana Belén, de cómo te van a multar, porque las multas no son arbitrarias, las multas tienen que estar descritas, tienen que estar tipificadas en el documento, que lo acaba de decir Ana Belén, y de esta forma el administrador no es omnipotente, no tiene el poder para hacerlo, lo tiene que hacer a través de su junta directiva, y la junta directiva pide debido proceso para poderlos hacer, si no están tipificadas, ojo, eso también puede ser, ¿no? Estamos hablando sobre ese tema. Pero esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Hay algunas que sí están muy descritas, sobre todo porque el reglamento de uso no más que el uso de algo que no está contemplado en el reglamento de copropiedad, porque el reglamento de copropiedad es un marco donde simplemente es ajustado a una particularidad, a la norma, y esa particularidad deja algunas aristas abiertas porque no se han dado los usos. La gente que vive dentro del PH entonces crea a través de su junta directiva y elevado hasta a la asamblea de copropietarios cuáles son los usos que se van a dar y los comportamientos que se dan dentro de la propiedad horizontal. Entonces es importante que tengamos eso claro y no pretender pensar que porque, y a veces nos cuesta como administradores, porque nos sentimos maniatados en una camisa de fuerza por no poder ejercer una acción correctiva que a nuestro criterio probablemente pueda ser justa, pero no está tipificada dentro de las multas en el reglamento de uso, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que cuando llamamos a Ana Belén como asesora jurídica, Ana Belén, ¿qué hacemos? Y Ana Belén me dice, mándame primero el documento. ¿Por qué? Porque ella tiene que analizar si ustedes siguieron el debido proceso, porque imponer la multa tiene un proceso, ¿verdad, Ana? Tal cual lo mencionas. Muchas veces, la cantidad de veces que me han pasado, imagino que como administración también lo ves día a día, que se ve hay personas testigos que han podido ver que se comete la multa y piensan que es únicamente ir donde el administrador, que en ese momento es la autoridad en el PH, indicarle que fueron testigos y que el administrador automáticamente coloca la multa, y los que nos están escuchando les decimos que no. Lo más importante es que hay un debido proceso. Como este también es un programa que le pusimos como Jueves Jurídico, es importante, les voy a recomendar que cuando nos escuchen también puedan tener un lápiz, una pluma, un papel, porque así van apuntando los artículos. La ley de PH es amplia y tanto Roberto como yo, como la manejamos día a día, le vamos dando artículos de la ley para que no tengan para poderles ahorrar el tiempo a ustedes y tener como los bulletproof o los datos importantes que ustedes se van al artículo directo de la ley.
Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Entonces, por ejemplo, el artículo 6 de la nueva ley de PH menciona o define qué es el reglamento de uso, que es un documento del conjunto de normas cuya finalidad es asegurar siempre el mejor uso, el goce y el mantenimiento de los bienes comunes, el cual va a ser de obligatorio cumplimiento siempre que no sea contrario a la ley. Esa frase es lo que mencionó Roberto, siempre que no sea contrario a la ley. Además de eso, el artículo 80, para los que nos estén escuchando, lo puedan apuntar de la ley, igualmente vigente de PH, indica, ¿por qué lo dice? Porque muchas personas indican, ¿quién es el que hace primero el reglamento de uso? Es la asamblea de propietarios. Cuando nos convocamos en asamblea, nosotros lo tenemos que escribir, y no, la ley estipula claramente en el artículo 80 que hasta que la asamblea de propietarios no decida lo contrario, es la junta directiva. Ojo, la junta directiva la que va a elaborar, va a implementar también inicialmente el reglamento de uso para los bienes comunes, que posteriormente va a poder ser modificado, aprobado o rechazado por la asamblea de propietarios. Eso es importante porque muchas veces se dan en esa confusión. ¿Quién va a comenzar con el reglamento de uso? ¿Quién lo implementa inicialmente? Entonces, son esos datos que nosotros le vamos dando a ustedes para que puedan implementarlos en su PH. Yo quería preguntarte también, Roberto, algo interesante, viendo tu día a día como administrador, más de tantos casos que tú ves con toda la experiencia que tienes, ¿cuáles son más o menos, que recuerdes, las infracciones más comunes que tú veas en los PH que administras para imponer las multas? ¿Cuáles son las infracciones como más comunes? Porque obviamente hay de todo tipo. Mira, yo no creo, vamos a empezar por la más sensitiva, el mal uso de los estacionamientos. El mal uso de los estacionamientos, yo no conozco ningún PH que no se le haya calentado la olla por un problema de estacionamiento, partiendo por ahí. Como lo hemos explicado anteriormente, el estacionamiento es una extensión de la propiedad, es un bien anejo y está definido para un uso específico, pero corre la suerte de la propiedad original. Y cuando una persona hace mal uso del estacionamiento que no le corresponde, es como si yo me estuviese pasando mi límite y afectando en la propiedad privada de otra persona. Y esto lo toman, y esto es comprendido casi de manera muy tácita, a pesar de que la gente no ha leído o no conoce que eso es así, que lo toma demasiado a pecho. Yo he visto lamentables hechos donde ha habido agresiones a las propiedades, por ejemplo, a los autos que cometen estos errores, y muchas veces se tipifican la imposición de una sanción monetaria. Recordemos que la multa consiste en una sanción que es una obligación de pagar una cantidad determinada de dinero por la infracción de una normativa. Y si en la normativa te dice, o sea, usted no puede, y está tácito y sobreentendido, no puede hacer uso de la propiedad ajena, entonces eso puede conllevar la imposición de una multa. ¿Cuánto? Eso lo determina el PH a través de este reglamento y en qué forma se va a aplicar. Yo sé que también para la imposición de este tipo de sanciones se tienen que tener algunos procesos previos para llegar a la cuantía pecuniaria para pagar. Pero, por ejemplo, esta es una de las más en las que yo he visto que es común en casi todo. Yo he administrado PHs comerciales, PHs residenciales, he estado en PHs mixtos o lo que le llamaban antes PHs mixtos, simplemente que tienen dos modalidades. Y en todas el uso de los estacionamientos siempre es un punto álgido donde las personas llevan conflicto precisamente por el mal uso. Otra forma es, por ejemplo, en las barras, rompen algo de las áreas comunes, por ejemplo, y vamos nuevamente con los estacionamientos, rompen la barra de acceso, y eso también está tipificado en algunos reglamentos de uso porque eso le va a costar hacer una reparación. Primero le va a costar la reparación y segundo, en el momento en que ocurre, el edificio va a quedar de forma vulnerada. ¿Por qué? Porque su seguridad está violada. ¿Por qué? Porque es como que yo rompiera la puerta.
la puerta de entrada del edificio o algo parecido. Entonces, esas son parte de estas multas. Y después vamos a las otras en las que yo sí le veo mayores justificaciones, por ejemplo, a la hora de cuando tenemos los temas estos de el uso de técnicos no idóneos para lo que es las instalaciones de gas en la parte interna de los edificios, que muchas veces los propietarios causan perjuicios a terceros simplemente por no llevar a la persona idónea, a pesar de que ha sido advertido. Entonces, en ese orden, siempre vamos de la parte de afuera hacia la parte de adentro, y son típicas ese tipo de comportamiento. Después vienen los usos de áreas dependiendo de las amenidades de cada uno de los edificios, por ejemplo, áreas sociales, jardines, áreas específicas para diversión, por ejemplo, salones de diversión o salones donde se hace deportes específicos, el uso de la piscina, todo este tipo de cosas, por ejemplo, los horarios, los niños, el uso de las mascotas, cómo se convive con las mascotas. Así Entonces, eso también tiene un tema. Recordemos que tenemos que buscar un equilibrio. Pero Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. eso es normado. Los propietarios, como lo dijiste, Ana, son aquellos responsables. Son los propietarios y son aquellos responsables, pero recuerden que no son omnipotentes. O sea, los propietarios también tienen que aprender a respetarse entre sí. Entonces, eso es muy importante. Una vez escuchaba en un programa de opinión de otro índole, pero en propiedad horizontal, decía, yo no me voy a dejar gobernar por un grupo pequeño de personas. Entonces, eso no es así. Para eso están las instancias, y el debido proceso también abarca las instancias donde usted debe participar para poder ejercer su opinión y ejercer su derecho como propietario. Y las instancias están descritas, las reuniones de asamblea de propietarios, donde usted puede hablar, donde usted tiene la oportunidad, y también las notas dirigidas al administrador y que lleven cierta secuencia. Por ejemplo, yo no puedo llegar y dirigirme de una vez a la junta directiva si no pasé por el administrador. Eso también tiene un debido proceso. Al igual que yo no puedo llegar mañana y decirle, no, usted tiene $500, pues, porque es que usted hizo mal algo que no le habían advertido, o simplemente usted no tenía ese conocimiento o no estaba descrito dentro del reglamento. Entonces, esas son arbitrariedades y cosas que usted no puede. Y sabemos de malas prácticas donde se han usado las multas, y nos centramos en esto de las multas porque es muy recurrente, donde se utilizan las multas como un arma para poder entonces en alguna forma hacerle daño a alguien, o por lo menos perjudicar a una persona, a un tercero. No sé si quieres, si te pude ilustrar. No, total. Esos tres casos son los más básicos. Yo vi a un abogado me voy a reservar el nombre, que fue embajador de Panamá en Estados Unidos, un señor muy educado, bajar con un cuchillo a reventar unas llantas de un auto, porque simplemente el espacio de su estacionamiento, de sus clientes, lo había usado su competencia. Entonces, allá es donde vamos, ¿no? Eso era un edificio comercial, hace muchísimos años de esto, y la verdad es que a veces uno piensa que las personas no controlan sus emociones y desarrollan unos sentimientos nefastos de ira, y la verdad es que no, para eso está el administrador, ¿no? Para tratar de balancear, de ser un mediador para que esto no ocurra. Y para esto hay mecanismos que tienen un proceso. Volvemos nuevamente a la base, un proceso determinado, ¿no? Y ese proceso determinado es el que va a darle certeza inclusive a la persona que se siente afectada de que efectivamente no va a volver a ocurrir. Entonces, mientras eso también sea descrito, las personas van a bajar un poco el estrés, van a decir, bueno, están haciendo lo que se puede hacer. Por ejemplo, usted no puede agarrar a alguien que le robó y agarrar la justicia por su mano. Usted no lo puede hacer, usted tiene que ir a la policía, eso es un proceso. Entonces, esto es igual. Nosotros tenemos que entender
que nosotros tenemos que cumplir este tipo de procesos, y por eso es importante que la gente lea la norma, se instruya y pregunte. El debido proceso también puede ser ahí dentro de los principios rectores, que nosotros hemos hecho un énfasis, hemos iniciado por esos principios rectores, porque son la base del comportamiento del resto de la norma. Ana Belén sacó en el artículo 6, tenemos definiciones también de todo, es como si fuera un glosario realmente, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ella habló sobre el reglamento de uso y la gente, ¿y eso qué es? ¿Uso de qué? Uso del parque, no uso. Entonces, no, se le norma así porque el reglamento de uso es el que usted va a tener a la mano todos los días y que lo va a consultar a ver qué pasó. Y si me van a meter me van a causar una multa, yo leo el reglamento de uso de dónde está y yo puedo reclamar, oiga, pero ¿en qué se basa usted para poderme multar? Es como que me para yo estoy manejando y me va muy bien, me para un policía de tránsito y dice, yo lo voy a multar porque usted es feo. Pues. Entonces yo digo, no, pero ¿cómo si eso no es así? ¿Dónde está tipificado eso y sobre qué base? Entonces eso es igual, es exactamente igual. Tal cual, Roberto. O sea, está interesantísimo lo que nos acabas de comentar y mucha gente se quedará como si fuera algo jocoso, pero realmente es algo que se vive día a día. O sea, no son temas que estamos inventando que ocurren, sino que realmente pasan y pasan cosas más como surrealistas en los PHs día a día. Estoy seguro pero, que te pasa. Ana, una pregunta. ¿Tú qué harías, por ejemplo, cuando viene un cliente y te dice, miren, yo quiero hacer un reglamento de uso y ya lo tengo y no ha pasado por las instancias debidas? ¿Qué pasa? Mira que me ha pasado, últimamente me han llamado varios administradores. Eso significa que es algo positivo, porque en el último mes me han llamado varios y me han dicho, y juntas directivas también me han dicho, licenciada Ana Belén, tenemos nuestro reglamento de uso, pero no lo tenemos actualizado a la nueva ley de PH. Hay muchos temas que se pueden actualizar, como por ejemplo el fondo de imprevisto, entre otros. O sea que la gente está actualizada y saben que necesitan, como tú dijiste, yo digo que es como el librito que vemos día a día. O sea, esa es como nuestra arma, el reglamento de uso, porque allí uno puede buscar todo. Tal cual lo dijiste, me van a multar, ¿cómo es posible? Voy a buscar el reglamento de uso. El reglamento de copropiedad, no, el reglamento de copropiedad que está inscrito y casi ni se voltea a ver, esa es la realidad. El reglamento de uso es el que todos tienen que tener a mano, tanto administradores, propietarios, junta directiva. Me llama y me dice, licenciada Ana Belén, tenemos nuestro reglamento de uso, pero no lo hemos actualizado hace 10 años, 15 años, 8 años. Yo tengo uno de más, ¿oíste? Imagínate. Y les digo, ok, mándemelo porque igual uno siempre tiene que tener la base. Yo, de todas maneras, voy y todos los abogados que redactan los reglamentos de uso deben ir personalmente a los PH, hago el recorrido de las áreas comunes, porque tal cual Roberto y yo lo hemos mencionado, el reglamento de uso es específicamente para las áreas comunes, no para las áreas privadas en un PH. Vamos a redactar el reglamento, hay unos que no conocen la norma, nos redacta el reglamento, licenciada, y ya vamos a mandar copia a todos los propietarios. Y no, eso no es así, porque no conocen la norma. Entonces, es muy importante buscar un abogado que los pueda orientar en ese tema. Yo les digo, lo primero es, tal cual lo que mencioné ahorita mismo, que la junta directiva inicialmente es la que emite el reglamento de uso, pero es la asamblea, que es el máximo organismo, el que tiene que modificarlo. ¿Por qué? Porque han venido muchas veces, muchos casos, ¿qué ponemos? ¿Cuál es la multa? Ponemos $50, $100 por entrar mojado al elevador, por no reservar el elevador de carga, y realmente la mayoría de los propietarios, eso es lo bonito en este caso de la ley de PH, que es la mayoría manda. Yo les digo, nada de esos ejemplos está tipificado en la ley. Muchas veces muchos propietarios que no se han leído la ley piensan que las multas están en la ley de PH. ¿O qué ponen? ¿Qué dice la ley? La ley no lo dice. Son ustedes, los propietarios, los que tienen el poder de colocar lo que ustedes desean. Por ejemplo, algo sencillo, en un PH, la mayoría me dice, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo. Un ejemplo que viven día a día de que los pedidos ya, cuando traen la comida, suban a los apartamentos por temas de seguridad. Como la mayoría lo decidió, yo como abogada tengo que ser responsable y colocar esa redacción. Que lleguen donde el seguridad y coloquen la comida, llamen al propietario o al residente y el residente baja. En otros casos es diferente. En otros casos, otros PH me han dicho, ¿sabe qué, licenciada? La mayoría en asamblea me dicen, nosotros nos gusta, en verdad,
confiamos y preferimos para nuestra comodidad, o sea, una manera diferente de verlo, para nuestra comodidad, que el pedido ya llegue donde el seguridad indique a la unidad inmobiliaria, nos llamen y le permitan subir al pedido ya a la unidad inmobiliaria. Entonces, así tal cual te lo digo, Roberto, son dos casos con espejos diferentes de cómo se ven los dos pH. Hay propietarios que me dicen, pero ¿quién decide eso? Eso lo dice la norma. Muchos propietarios hoy en día piensan que en la ley de pH dicen todos esos ejemplos y esos ejemplos no existen. Ustedes, nuevamente, como propietarios, la mayoría va a decidir qué es lo que desean que ese reglamento de uso esté estipulado para ustedes. Dentro del marco de la legalidad, ojo. Dentro del marco de la legalidad, así mismo es. Entonces, hay unos reglamentos de uso, he hecho varios últimamente y todos son diferentes. O sea, realmente todos son diferentes. Ninguno se puede hacer copy-paste. Son todos mundos diferentes. Porque son particulares. Los propietarios decidan. Y eso es lo bonito. No, y es que son particulares. Mira, en el artículo 33 de la norma 284 dice la infracción a cualquiera de las provisiones contenidas en el artículo anterior, que es el 32, dará lugar a las siguientes acciones correctivas dependiendo de la gravedad del caso. Y en el acápite 2 dice, la Junta Directiva podrá imponer las multas que la propiedad horizontal establecidas por cada falta, de acuerdo con los reglamentos aprobados. Y eso es exactamente dando en el clavo. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y ser arbitrarios, a menos de que sea algo que no esté tipificado dentro, pero los propietarios tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Y esa es una obligación de cada propietario. Esa es su responsabilidad, ponerse de acuerdo y normar sobre esto, legislar sobre esto. Es como el gobierno. Aquí la Asamblea de Diputados es aquella que dicta que legisla sobre las leyes nacionales. El órgano ejecutivo propone, el órgano judicial juzga, entonces el órgano legislativo realiza esa función. En este caso, la Asamblea de Propietarios, como máximo órgano del régimen de propiedad horizontal, tiene el deber de poder dirimir estos temas y darle luces a la junta directiva para poder, porque ¿qué pasa? Los propietarios se reúnen y dicen, mira, vamos a reunir a estos señores, le vamos a dar nuestro voto y nuestra confianza para que ellos administren el pH, la junta directiva. La junta directiva llama a un administrador que es el que va, como quien dice, es el que va a hacer la carpintería, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad nunca va a dejar de estar dentro de un grupo de propietarios. Entonces, es importante siempre, como dices tú, Ana Belén, que ese reglamento esté lo mejor afinado posible, porque y que tiene que ser revisado, porque las situaciones cambian. Por ejemplo, tú acabas de dar un ejemplo clave, los pedidos ya. ¿Cuándo se comenzaron esos pedidos ya y esos delivery a propagarse? Después, en la pandemia. ¿Por qué? Porque esa era la única forma de poder obtener cosas. Y adivinen qué, hay PHs que dicen, porque, y te lo voy a poner de esta manera, hay un secreto a voces, y lo digo porque yo pertenezco a grupos de residentes, pero por ejemplo, el Cangrejo, el Carmen, donde han denunciado que este tipo de señores que hacen este tipo de delivery se prestan también para hacer delivery de muchas otras cosas, no solamente de comida. Entonces, ¿qué pasa? Hay edificios muy familiares, donde la gran mayoría de los que lo habitan son familias y se quieren proteger. Hay otros que viven muchos extranjeros y traen una mentalidad distinta y dicen, mi comodidad es que el hombre me la traiga a la puerta de mi apartamento y que yo nada más salga en pijama y le pague y se acabó. O lo reciba porque ya le pagué. Entonces son particularidades, ¿no? Pero que tienen que ser discutidas a través de una asamblea y que los propietarios te lo digan, ¿no? Entonces, es importante que la gente entienda que nosotros tenemos que tener el librito de la norma aquí, pegadito, mirándolo. ¿Y cuál es la norma más fácil de leer? Va a ser el reglamento de uso. Porque adivina que, Ana Belén, hay otra cosa que no hemos mencionado. El reglamento de uso también está hecho en un mejor lenguaje. No está hecho en un lenguaje tan técnico. Por eso es que el abogado tiene la gran responsabilidad
de ablandar eso, de ablandarlo, de, vamos a ponerlo, desmenuzarlo, porque el reglamento de uso lo van a usar quienes los usuarios, usuario, el que habita, el que está día con el problema. Entonces, el lenguaje tampoco debe ser como el reglamento de copropiedad, que sabemos que tiene descripciones, que tiene porcentajes, que tiene muchas otras cosas que probablemente no le entienda aquella persona que simplemente no le interesa y no quiere entrar en eso. Entonces el reglamento de uso inclusive tiene un lenguaje un poco más coloquial, es más descrito, es más específico sobre cosas que son muy amplias en el reglamento de copropiedad y que no pueden estar tipificadas por el detalle que se da. Tal cual lo has mencionado, Roberto. Es interesante porque, mira que no me había puesto a pensar en eso, pero ahora que lo mencionas, siento con lo que has mencionado que yo me pongo dos sombreros. El sombrero de abogada del promotor, cuando el promotor me llama y me dice, licenciada Belén, vamos a hacer un PH y para poder comenzar a hacer el PH, incorporarlo, el abogado que contraten tiene que confeccionar el reglamento de copropiedad. Ese tal cual el que va al registro público, va al MIBI para su aprobación y luego se inscribe en el registro público con la descripción de cada unidad inmobiliaria. Entonces, ahí me pongo el sombrero de abogada del promotor porque, lo has mencionado, el reglamento de copropiedad es un lenguaje totalmente jurídico. Es otra cosa, ese es el que está inscrito en el registro público. Vuelvo y lo repito, pero no me canso de repetirlo porque yo sé que puedo ayudar a personas porque siempre me hacen la misma pregunta y le digo, no se preocupen que aquí estamos para darles el tip. Y si te tiene que repetir varias veces, se dice, el reglamento de copropiedad va al registro público. En cambio, cuando ya son la junta directiva y el administrador, ¿verdad?, de los propietarios que me llaman y me dicen, queremos modificar el reglamento de uso, ahí me pongo el otro sombrerito. Y es tal cual lo mencionas, con otras palabras cotidianas, porque ese es el que van a usar día a día. El reglamento de copropiedad, yo estoy casi segura, puedo poner la mano al fuego, que sería un 15% si acaso de los propietarios que habrán leído el reglamento de copropiedad que está inscrito al registro público. Porque ese no se ve a diario. El que se ve a diario, el que es tu fuerte, tu arma para poderte defender, es tu reglamento de uso. Y muchos, nuevamente, propietarios, administradores me comentan, ¿el reglamento de uso dónde está, licenciada? ¿Me lo puede buscar en el registro público? No se inscribe en el registro público, no tiene costos, ni de notaría, ni al registro público. Se imprime tal cual en papel blanco. El administrador lo va a tener, se lo va a entregar gratuitamente, ya sea por medio tecnológico o impreso, no hay ningún problema. Ojo, no tiene ningún costo el reglamento de uso. Entonces, ese es el que tienen que manejar. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Vuelvo y hago la recomendación. Recomiendo que por lo menos una vez en la vida se lean el reglamento de copropiedad. Pero el que se tiene que leer siempre y tienen que estar totalmente empapados es el reglamento de uso, porque es el que van a ver día a día. Otra cosa interesante que mencionaste, Roberto, que el artículo 33, esa frasecita que muchas personas dicen, ¿quién es el que pone la multa? El administrador de la junta directiva. Y han venido junta directiva donde me dicen, nosotros no tenemos nada que ver con las multas, nos lavamos las manos. Las multas, ¿por qué? Si nosotros no nos corresponde. Pero tal cual he hecho la mención varias veces, y quiero que los que nos estén escuchando sepan, nunca nos podemos alejar de la norma, como lo ha dicho Roberto. O sea, eso es nuestra guía principal. Nunca nos podemos alejar de la norma. Nunca podemos ir contrario a la norma. Y la norma en el artículo 33 que mencionó Roberto, que la leyó textualmente para todos ustedes, menciona la junta directiva, no el administrador, la junta directiva podrá imponer las multas. Entonces, la junta directiva que decía, nos lavamos las manos, nosotros no tenemos nada que ver con las multas, la norma lo dice. La junta directiva podrá imponer las multas que la propiedad horizontal tenga establecidas de acuerdo a los reglamentos aprobados. Entonces, les voy a leer de manera así amplia un debido proceso de un ejemplo de un reglamento de uso que confeccioné esta semana. ¿Por qué? Ok, menciona, por ejemplo, el debido proceso, no es que se coloca la multa, como lo hemos mencionado, a la primera. Tiene que haber un debido proceso al propietario. Yo coloqué cuando un propietario, residente también, empleado, trabajador, arrendatario, visitante, cometa una infracción, el administrador enviará una carta al propietario de la unidad inmobiliaria especificando, ojo lo que me están escuchando, la hora, el día y el lugar de los hechos para que la persona se pueda llevar a ver cuándo ocurrió eso. Y además con las pruebas correspondientes a fin de constatar el hecho.
El propietario residente tendrá el derecho a la defensa. Ojo, derecho a la defensa. Vuelvo y repito esa frase, derecho a la defensa. Puede presentar sus descargos por escrito. En este caso, coloqué dentro de los 5 días calendarios consecutivos a la recepción de la carta que él recibió, ¿verdad? Entonces, concluido este término, la Junta Directiva va a evaluar la situación, los cargos y descargos y emitirá una resolución, un acta, la Junta Directiva, debidamente motivada, imponiendo o no la sanción. Luego de haber revisado cuáles fueron las pruebas que indicó la administración y cuál fue el descargo que indicó el propietario, porque él puede presentar sus descargos. Entonces, cualquier acción interpuesta por el propietario en contra de la resolución de la Junta Directiva no suspenderá la decisión adoptada. Toda multa será sumada, ojo, las multas donde van a ser sumadas al estado de cuenta de la unidad inmobiliaria. Y forma parte de... Y forma parte de las cuotas de los gastos comunes. Correcto. Importante que las cuotas de gastos comunes no son solamente las ordinarias que pagas mensualmente. Lo dijimos en el programa pasado. Son las multas, son los recargos, son las cuotas extraordinarias. Nadie, ojo lo que nos está escuchando, ningún propietario puede decir, yo estoy paz y salvo, ¿por qué no me han dado mi paz y salvo? Yo pago mensualmente, más bien adelantado, pagué el año completo las cuotas de gastos comunes, ¿por qué no me has dado mi paz y salvo? Porque tenías una multa que te aplicaron y no la has pagado. Pero eso no tiene nada que ver. Una multa es una multa y mi cuota de gastos comunes, mi cuota de gastos comunes que yo estoy al día. Pues no, vuelvo y repetimos, Roberto y yo que siempre hacemos la mención, las cuotas de gastos comunes son varias aristas, las ordinarias, las extraordinarias, las multas, los recargos. Si no has pagado todo, entonces no estás al día. Y algo importante. Ana, solamente sobre ese temita, existe una distorsión que en el pasado se daba y por eso el debido proceso tiene que respetarse, porque antes pasaba lo siguiente, cuando no estaba bien tipificado, llegaba un administrador arbitrario y causaba una multa no descrita a un propietario y lo sacaba del paz y salvo o lo sacaba de la habilitación para poder votar en una asamblea. Entonces, son estrategias no, vamos a ponerla, no recomendadas, de hacer, pero, claro, pero sí se daban, no respetando el debido proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Abusaban de ese poder o de esa facilidad de manejar la norma y la otra persona no sabía, entonces lo inhabilitaba para poder ejercer su derecho votando en una decisión, en una asamblea. Ese era el paréntesis, Ana, para que continúe y discúlpame. No. Gracias por ese aporte tan importante. Además de eso, y en el último punto que mencioné en ese debido proceso que yo redacto para los reglamentos de uso, coloqué que de no estar de acuerdo el propietario con la sanción impuesta que se le colocó la Junta Directiva mediante acta y mediante resolución, puede apelar dicha multa ante la Asamblea de Propietarios, que es el máximo organismo. ¿Verdad? O sea, que siempre se les da la opción, siempre es el perfecto término medio, ¿verdad? Nunca podemos irnos a los extremos. Entonces, es importante respetar el debido proceso. Otra pregunta que te iba a preguntar, Roberto, como administrador de tanto tiempo, ¿qué tipos de pruebas vienen, que están presentados en este tipo que te han dicho? Me imagino que no solamente van verbalmente a decirte vi tal cosa ocurrió, o sea, ¿qué tú ves de tantos día a día en la práctica? ¿Cómo te presentan? Bueno, lo más importante son los testigos. Yo diría que más que la prueba del testigo, eso sería lo vital. Obviamente el tema de uso de cámaras de celular ahora son muy comunes, porque todo el mundo te filma, hay que tener mucho cuidado con eso. Fotografías pueden ser, pero más que todo es... y en la parte técnica, por ejemplo, es más fácil cuando una persona causa, por ejemplo, un perjuicio a un tercero. Y el perjuicio, por lo general, yo he tenido que llamar peritos para que certifiquen que los daños fueron provocados o fueron de responsabilidad de una persona y que afectó a un tercero. Por ejemplo, nos pasa muchísimo entre tuberías, entre piso y piso, por ejemplo, la tubería del lavamano tiene un liqueo, tiene una fuga y filtra y le cae a la otra persona en otra área del que vive abajo, por ejemplo,
y la persona se enoja y necesita que por favor lo corrija, esa es parte de un peritaje, puede ayudar a que eso sea una prueba. Pero realmente uno va al principio básico. El responsable es quien causa el daño, ¿no? Y el que y tiene que, y eso sí está también tipificado, creo que en el artículo 33 en alguna forma. Entonces, claro, esas son parte de las pruebas que tú puedes, las pruebas pueden ser infinitas siempre y cuando sean válidas, ojo, porque no vamos los testigos, más de un testigo sería lo ideal, con un testimonio donde te puedan dar prueba de que se dio así, si hubo agresión, dependiendo de qué estamos hablando, si hay pruebas de que, por ejemplo, en el tema de los estacionamientos, ha pasado muchísimo, por ejemplo, un carro choca al otro y la otra persona no se hace responsable y utilizó el estacionamiento ajeno, pero él dice que no y es la palabra tuya contra la de él. Es importante tener las pruebas precisas con los videos, con fotografías, con reincidencias de conversaciones. Hay gente que ha grabado conversaciones entre un propietario y otro y han tenido problemas. Entonces, los conserjes, por ejemplo, cuando hacen reiterados llamados de atención, por ejemplo, la administración es importante siempre documentar cada una de las acciones, porque a veces ese tipo de llamados de atención pueden ser una ayuda a un propietario interponiéndose sus descargos, ¿no? Con sus pruebas para defenderse o para acusar, ojo, o para demostrar que una persona es responsable. Es importante que esas pruebas, que pueden ser de varias formas, las puedas documentar, ¿no? Eso es bien importante, es difícil, no crean, a veces no es tan sencillo, sobre todo cuando la falta no es tan evidente, ¿no? Así es. Cuando no es tan evidente. Mira, tú dijiste algo muy importante, los principios del debido proceso, cuando a ti te notifican, tienen que notificarte de buena forma y eso es parte también de una prueba. Tienes derecho a ser escuchado. Entonces, ¿en qué te fundamentas, por ejemplo, para defenderte? Y si tienes un proceso para apelar si no estás de acuerdo y a la instancia debida. Entonces, eso es bien importante, pero como dices tú, tenemos que documentar. Todo tiene que ser documentado. Cualquier evidencia es importante para poder entonces tener... Porque ¿qué es lo que hace la junta directiva? Casi actúa como juez, lamentablemente, para poder dirimir si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Conocemos de casos que se han ido hasta la sala tercera, hayan sacado del PH decisiones ajenas, se van a las instancias de la Dirección de Propiedad Horizontal, donde entonces querellan al administrador o a la junta directiva porque no están de acuerdo con una acción que les están aplicando. Entonces, me imagino que esa es otra de las partes que tú puedes explicar y que viene a continuación porque pasa. Entonces, al final, ¿qué ven? Que no hay pruebas que lo sustenten, se caen en los casos, no podemos entonces ejercer nuestro derecho y entonces tenemos que tener claro que también tenemos que recoger las pruebas para defendernos también, ojo. Es correcto. Y tal cual lo mencionas también es interesante porque me imagino que te ha pasado que llegan propietarios y te enseñan, aquí está la grabación, que lo grabé. Entonces hay que saber, que lo mencioné también anteriormente, que el desconocimiento de la ley no te exime de culpa. No se puede grabar a otra persona así que la persona dé su conocimiento porque es un delito que se penaliza. Pasas el límite, estás entrando en la intimidad de la otra persona. Delito penal. Entonces, ojo con eso, porque uno, si no lo sabe, pero tal cual lo dice, el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, no se puede grabar a otra persona sin que la otra persona dé su aceptación. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis que voy a comentar algo, también un poquito de historia, porque casi nunca se habla para atrás, pero está interesante conocer el tema de las multas, la historia de las multas. ¿Cuándo apareció la palabra multa en la ley de peaje? Imagínense que fue en 1952, Roberto, en la ley 33 del 25 de noviembre de 1952. La ley en ese tiempo se llamaba, aquí la tengo, sobre el régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio. Así se llamaba. Y en el artículo 7, ¿quién es el que imponía la multa? Era el juez. Increíble cómo ha cambiado. Dice, el juez, a petición del administrador, ahí sí no mencionaba la junta directiva, del edificio de cualquier propietario, podrá aplicar al infractor una multa de 50 a 500 balboas.
era el juez el que aplicaba la multa. Imagínate. En ese tiempo, en 1952. Luego, en el decreto de gabinete de 1970, se mantuvieron las multas de $5 a $200 y era el alcalde o el corregidor que aplicaba la multa en ese tiempo. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. No existe Luego, el corregidor. el corregidor. Luego, en la ley 13 del 28 de abril de 1993, las multas iban de $5 a $200. En esta ley se eliminó el alcalde, ¿ok? Solo el corregidor podría aplicar la multa. Y además indicó esa ley en el artículo 28 de 1993 que el corregidor podrá ordenar su arresto en caso de que el propietario continúe con las acciones que motivan la multa. O sea, esto está interesante, no muchos sabían de este tema. Se podría el corregidor ordenar el arresto si continuaban las acciones que motivaban que seguían la multa, ¿verdad? En la ley del 22, ley 39 del 5 de agosto, esta ley en su artículo 28 mantiene que el corregidor podrá ordenar su arresto. La del 2010, la anterior, la ley 31 del 18 de junio, las multas iban de 50 a 500, aumentó un poquito más. Entonces, ¿cuándo hubo el gran cambio que se mete o que se menciona por primera vez a la Junta Directiva con la relación de colocar multa? Fue en el decreto ejecutivo 151 del 2020. Allí hubo el gran cambio en el artículo 57, donde se menciona que la Junta Directiva puede aplicar la multa. Porque como hemos visto, que lo hemos mencionado anteriormente con el tiempo, no se mencionaba relación entre la Junta Directiva con aplicar la multa. Y ahí fue donde fue el gran cambio y allí le otorgaron el poder a la Junta Directiva de aplicar la multa en el decreto ejecutivo 151 del 2020. Y ahora, como lo mencionamos, y lo mencionó Roberto en el artículo 33, la ley vigente de peaje, menciona y establece que es la Junta Directiva la que puede aplicar la multa. Entonces, es importante eso. Otro hecho importante que habíamos mencionado es que nos dicen en qué nos vamos a basar. Siempre nos vamos a basar en la norma para colocar la multa, ¿correcto? El reporte del hecho. Entonces, no solamente para colocar una multa, es importante mencionar, no solo se debe uno basar en la ley de peaje, también nos podemos basar en leyes supletorias, ¿ok? Lo coloco mucho en mis reglamentos de uso. Por ejemplo, si alguien está fumando en las áreas comunes, se puede verificar la ley contra tabaco. Entonces, las leyes también podemos apoyarnos en las leyes supletorias, ¿verdad? Si alguien está haciendo un ruido muy fuerte a altas horas de la noche en las áreas comunes, hay multas y hay leyes que permiten los ruidos y decibeles permitidos en la República de Panamá. Entonces, hago mención de eso. No solamente es basándonos en la ley de peaje. Vamos a apoyarnos a los abogados que me están escuchando cuando redactan los reglamentos de uso en las leyes supletorias. Claro, porque tiene que haber una violación de una norma. Así es. Para poder, o sea, tú no puedes multar porque tú eres feo. Que yo sea feo no viola a nadie, no viola ninguna norma. Pero si vas en contra de alguna norma establecida, y tú acabas de ser muy clara, la ley 81 de protección de datos personales, la ley contra tabaco, la ley de protección de animales, la ley del uso de gas licuado de petróleo. Entonces son normas que no están tipificadas dentro de la norma del PEP, porque la norma del régimen de propiedad horizontal, de propiedad horizontal, no lo puede abarcar todo, pero él tiene que ser respetuoso del resto de otras cosas porque no somos absolutos. Entonces tiene que haber eso para poder que se cause la multa. Y la multa que es plata, que te van a cobrar plata, te van a imponer una sanción pecuniaria, o sea, correcto, tienes que pagar. Entonces, dicen de que si no le toques el bolsillo a la gente no entiende. Entonces, bueno, por ahí nos vamos. Ese es parte de un principio, pero sí está tipificado. Cuando hablan de multa quiere decir que tienes que pagar dinero. Y eso lo pásate la luz roja, te ponen una multa y tienes que pagar dinero. Entonces, ¿y vas a aprender? Claro, ellos tienen el debido proceso. La primera vez que te la pasas tanto, la segunda vez tanto, y después te la quitan. Entonces, claro, sobre esa base está todo. Y el debido proceso no solamente, eso es la extrapolación de este tipo de normas en la norma de propiedad horizontal y no escapamos a esto. Así que siempre es importante que garantizar cualquier decisión o acción que afecte a un propietario se realice con transparencia, equidad y conforme a los procedimientos que se establecen, ¿no?
se protege el derecho de los residentes y se asegura la convivencia armónica. Eso es bien importante y lo hemos recalcado nosotros en cada uno de nuestros programas, la armonía. Nosotros comenzamos con el primer principio rector, que era convivencia pacífica, y específicamente volvemos a él en todas porque queremos que haya una armonía bajo este régimen para poder vivir, porque nadie quiere ir a su casa a guerrear, todo el mundo quiere, por ejemplo, tener una sana convivencia dentro de las normas, y para eso existen las reglas. Entonces, y el debido proceso no es más que una regla, o sea, es seguir de ordenada, con estructura, para poder llevar a cabo y hacer cumplir nuestros derechos. Excelentes aportes, Roberto. Tal cual. Es que quisimos comenzar, como lo dices, con ese principio rector, ¿verdad? La convivencia, porque de allí es donde se parte. No podíamos comenzar a mitad hablando de las asambleas, que Roberto y yo lo comentamos, que íbamos a comenzar, es la convivencia pacífica. Tanto es así que, como mencionamos, también la ley menciona el respeto, la dignidad entre todos los que conforman un PH, que no solamente son los propietarios, el administrador, la junta directiva, todos los entes que conforman ese PH, para que se dé esa convivencia pacífica, que realmente es lo que se busca, es la finalidad de vivir en un PH. Así es, así. Pacífica. ¿Cuántos casos no he visto yo que han llegado clientes y propietarios que me dicen, no, lo que pasa es que compré otro apartamento, un segundo apartamento, una segunda vivienda para el interior, para el área de las playas, para irme los fines de semana con mi familia y poderme relajar, desconectarme de la ciudad. ¿Y qué pasa? Pasa todo lo contrario. No hay convivencia pacífica en ese PH, entonces van a la guerra. Tanto así que han dejado de ir a disfrutar, han pagado segunda hipoteca, doble cuota de gastos comunes y dejan de ir a lo que era el fin, que era la convivencia pacífica, a pasar al interior o a las playas en su segunda vivienda para desconectarse un rato. Y es todo lo contrario. He visto guerras en PHs de playa y yo digo, ¿cómo es posible? ¿PHs de playa o PHs en el interior? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué? Porque en la convivencia pacífica, que es lo primero. Mira, yo tuve un caso donde personas extranjeras que nada más venían por temporadas, aquí tenemos muchos, sobre todo en las playas, ¿no? Eso ocurre, que muchos extranjeros donde en el momento en que Panamá tiene la estación seca, ellos tienen estaciones de invierno y utilizan Panamá como un refugio para poder tener calor y pasarlo por temporada. Y resulta que cuando vienen al calor, también el calor se les sube a la sangre, ¿no? Y entonces quieren conflicto. Y parece mentira, pero tuve un caso muy particular que yo simplemente cambié decidí no seguir con este complejo y renuncié como administrador. Y me llamó una propietaria para que yo fuera testigo para ir en contra del administrador nuevo, porque él también representaba algunos intereses. Yo decía, no, lo siento mucho, la información que yo le tengo que dar está dentro del PH y usted cumpla su debido proceso y solicite la información, pero mi ética no me permite a mí, ya yo salí de ahí, no puedo divulgar cualquier otro aspecto que es propio de la propiedad horizontal, donde en su momento yo era el administrador, ya no lo soy, así que no puedo opinar. Y me mantuve, y era una persona extranjera que no tenía muy buena comunicación con algunos administradores que carecían de dominar el idioma inglés, entonces pasaba. Entonces tuve que decirle que no, precisamente porque de eso no se trata tampoco. Entonces, y en ese momento todavía no teníamos las 284, Ana Belén, todavía estamos en el 31, que tuvimos 10 años de demasiados baches, a pesar de que en su momento hizo algunas correcciones, porque recordemos que, imagínate, tú mencionaste desde la ley 13, que fue la que yo comencé a ver por allá por el 90 y pico, imagínate, no quiero tirar la cédula, pero esa fue la ley con la que yo comencé a trabajar PH, y ver después otra que hubo un compendio, después vino la ley 31, y bueno, y por ahí nos fuimos, entonces todavía inclusive había un mecanismo. Es importante, como yo lo mencionaba, el tema del debido proceso está consagrado en la Constitución Política de Panamá, y hay algunos aspectos
que se enmarcan. ¿Y qué es la Constitución? Nuestro marco, nuestra ley marco, o sea, la presunción de la inocencia, el derecho a que te defiendas. Ellos hablan del juicio público, en este caso tiene que ser, no es un juicio, sino simplemente que tengas un buen escenario para hacerlo, y contradicción y la imparcialidad. ¿Por qué? Porque si tú te defiendes bien, tienes las pruebas, como dice Ana Belén, yo creo que puedes garantizar esto, ¿no? Entonces, esos son los principios que se dan, y la razonabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que ser razonable. Hay gente, hemos visto en los PH gente que no es razonable, y a veces creen que simplemente ya estamos casi en la bajada de este programa, Ana Belén, y se nos hace corto. Sí, increíble, siempre pasa, Roberto, que nos está volando ahora. Es muy poco tiempo, pero nada más para finalizar y dejar que cierres. La razonabilidad, es importante saber que el debido proceso también se marca en esto. Tenemos que ser razonables, y para eso está como principio. Tenemos también el derecho a la defensa. Tenemos que entenderlo, que el debido proceso es también reconocer el derecho que tienen las otras personas a defenderse en el evento de que sean acusados de algo o que se les imponga algún tipo de sanción. Así que eso es muy importante. Gracias, Roberto. No, totalmente. Esos derechos que vienen intrínsecos con la persona y con la Constitución, que en la pirámide la Constitución no va nada por encima de la Constitución, ninguna ley. Es la Constitución de la República de Panamá. Voy a cerrar también faltan 2 minutitos, mencionando algo que es importante, porque sé que hay propietarios que me están escuchando y dirán, bueno, me pusieron una multa, pero realmente no la voy a pagar, porque vuelvo y repito, estoy al día en mi cuota de gastos comunes y voy a dejar que pase el tiempo y eso queda allí. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que la multa se suma al estado de cuenta de la unidad inmobiliaria? Lo mencionamos el jueves jurídico pasado, es que la unidad inmobiliaria, cuando ese propietario decida vender, no le van a dar su pagisalvo de administración. Entonces, eso es un caso muy triste porque va a tener que pagarlo en ese momento. Si no, realmente no lo va a poder traspasar. Aunque él diga, estoy en pagisalvo, sin pagisalvo las cuotas ordinarias. Pero Roberto lo ha mencionado varias veces. No, las cuotas comunes no solamente son las ordinarias. Ese es un error que muchos propietarios piensan. Cuotas de gastos comunes incluyen multas, recargos, cuotas extraordinarias. Entonces, ¿qué implicación va a tener el hecho de que la multa se sume? No le van a dar el famoso pagisalvo. Y en este último momentito voy a hacer un resumen así rapidito, es mencionar que las multas, ¿dónde van a estar identificadas? En el reglamento de uso. En ese documento que es el arma de todos, para poderlo revisar día a día, las multas tienen que estar identificadas en su reglamento de uso. Debe existir un debido proceso, un proceso para aplicar, ¿verdad?, esas multas. Ojo, es importante, todos los administradores, junta directiva que me están escuchando, que tengan años de esos reglamentos de uso que fueron confeccionados y no los han modificado, tienen que actualizarlos a la nueva ley de peaje. Eso sí es sumamente crucial, no va a tener ningún costo, solamente serán los honorarios o ustedes el que los confeccionen. Entonces, y es importante que el procedimiento también esté transparente, que esa palabrita lo usamos el jueves pasado, el procedimiento de las multas. Así es. Y por último, esperamos que con la reglamentación se amplíe ese tema del debido proceso. Y la verdad, bueno, ya se nos fue la hora. Entonces, quiero agradecerle primero que todo a Roberto por ser mi compañero de fórmulas todos los jueves en este jueves jurídico con todos esos conocimientos que nos comparten a mí y a todos los que nos están escuchando. Y a los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Espero que este programa les haya servido, tengan información adicional que la puedan aplicar día a día y nos vemos el próximo jueves jurídicos a la misma hora. Gracias. Y gracias, Roberto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestra próxima emisión. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.